Buenas noches a todos. Les agradezco mucho haberse conectados a la plataforma en el horario que está asignado por la universidad para el desarrollo de este encuentro virtual de aprendizaje. Lo anterior, en virtud del respeto que debemos tener con el tiempo de los demás para cerrar el ciclo nocturno de nuestras actividades personales, familiares o de estudiantes. Para efecto de la grabación, me identifico como Rodrigo Peñarredonda Dueñas, egresado de la Universidad de Cartagena con el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas y de la Universidad de Magdalena como especialista en docencia universitaria. Para los efectos de esta materia, tengo la experiencia como exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura en 5 departamentos en la Justicia Especial de la Descongestión Judicial, realizando la tarea de audiencias con la finalidad de examinar la conducta de los destinatarios de la Ley 1123 del año 2007. En el encuentro virtual anterior, nosotros tuvimos la oportunidad de presentar el temario de 8 puntos relacionados con la ética kantiana, la ética de los valores, la de la sociedad civil, moral, derecho y religión, dignidad humana, los principios de la justicia según Rawls, la ética de los mínimos valores y la ética del abogado. Dejé a cargo de ustedes la actividad de desarrollar esos puntos en razón de que la metodología de aprendizaje radica en el activismo del estudiante y no simplemente del docente. Me hice cargo fundamentalmente de la ética del abogado, que es el objeto de esta materia. Esta noche les tenía previsto introducir el encuentro virtual de clases con un video en YouTube que encontré sobre la vida de John Rawls, pero no es posible en pantalla compartida porque el sonido se refleja en mis audífonos, pero no en el computador. Entonces queda la actividad muy recomendada, que vean la vida de John Rawls, únicamente la vida, la biografía. El video se llama Vida de John Rawls. Está en YouTube y dura 5 minutos. Pero una vez que ustedes se apropien del contenido de ese video, van a poder apreciar mucho mejor la teoría de John Rawls, más allá de repetir cuáles son los principios de la justicia según él, y entender que es un macrosistema. O sea, no agotamos el estudio de John Rawls únicamente repitiendo lo que otros autores nos cuenten sobre los 4 principios. Igualmente los invito a que profundicen, que es el término que a ustedes les encanta utilizar. Yo prefiero decir desarrollar, viendo otros videos que explican los alcances de la posición política de John Rawls en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, en donde se estaba disputando a nivel mundial cuál sistema económico, político, social
era el más adecuado, si el comunismo ruso o el capitalista americano. Y la importancia de John Rawls es que él te plantea la construcción de una nueva sociedad desde su punto de vista, pero no se inclina ni a favor del capitalismo, ni lo hace tampoco a favor del comunismo. Y como les digo, esto ocurre en plena Guerra Fría. Entonces, escuchar, leer, comprender la postura de John Rawls en plena sociedad americana, siendo él uno de los ciudadanos privilegiados que pudo estudiar y trabajar en las diferentes universidades y durante 40 años ser docente de Harvard, haber educado a las figuras políticas americanas y haberse atrevido a proponer una justicia social. Porque de pronto aquí en la enumeración hablamos de justicia, pero el concepto de la construcción de la nueva sociedad de John Rawls es a partir de la justicia social. Y el punto interesante es invitarlo a ustedes que comparen este asunto de la justicia social desde la perspectiva de la Constitución de 1991. Esperemos que la participación hoy sea bastante nutrida, sustanciosa, y los que nunca hayan participado lo hagan por primera vez. Hoy nos corresponde en la programación la presentación de unos temas clásicos que ya ustedes a estas alturas de los estudios de la ciencia del derecho deben conocer, y de pronto hay que refrescar y actualizar. El primero de ellos es el de las fuentes formales del derecho, el derecho ético. Si lo primero que observamos es que estas posiciones de decir que derecho y ética no se encuentran, no resultan evidentes, es todo lo contrario. El derecho y la ética se encuentran porque están incorporados en la ley 1123 del año 2007. Y por más que hagamos un esfuerzo intelectual y argumentativo para decir que eso no es posible, la verdad es que sí existe así, y no solamente como una teoría jurídica. Es que además de existir así integrado, te investigan y te sancionan. Entonces uno no puede negar la realidad. Si a mí me quitan la tarjeta porque ética y derecho están integrados, yo no puedo seguir diciendo en la cátedra, en el café, en la calle, en las entrevistas, que la ética y el derecho son como el agua y el aceite, y que la ética no tiene implícitamente sanciones, sino que eso es algo del fuero interno de la persona, y que el derecho sí es coercitivo. En un mismo código deontológico disciplinario están integrados principios, deberes y valores. Y coexisten las faltas, la investigación y la sanción. Entonces, coexiste la ética formada por el conjunto de la deontología o estudio de los deberes, la axiología o estudio de los valores,
y la principialística o estudio de los principios. Y al lado de eso, el derecho disciplinario en su componente de tipicidad de las faltas, dolo, culpabilidad, acción, omisión, pruebas, más el componente procesal y procedimental de investigación mediante una audiencia de pruebas, otra de juzgamiento y un tercer elemento que es el de las decisiones judiciales con derecho sancionatorio, que regula si me sancionan o no y con qué tipo de sanción lo hace. Entonces, la cuarta competencia hacia donde nos dirigimos es saber interpretar las normas aplicables. Entonces, en esta posición de reconocer que hay una integración entre ética y el derecho, yo estoy satisfaciendo la competencia de interpretación de las normas jurídicas que regulan la materia. Esas fuentes del derecho ético no pueden ser diferentes a las fuentes formales que hemos conocido desde el primer semestre con introducción al derecho y derecho civil general, de fuentes del derecho clásicas y hoy día actualizadas desde el 91 para acá en la construcción constitucional del desarrollo que ha hecho la Corte Constitucional sobre el particular. Entonces, lo que aprendimos tradicionalmente con las fuentes formales del derecho están enriquecidas con el trabajo que ha realizado la Corte Constitucional en esa materia. La primera fuente que siempre hemos encontrado es la legislación, es la expresión de la voluntad soberana de la ley, como aprendimos en primer año, y que normalmente hace el Congreso. Evidencia, tenemos la ley 1123 del año 2007. O quien sustituya al legislador con la misma efectividad. Evidencia, el decreto con fuerza de ley 196 del año 71, que era el régimen anterior ético-disciplinario del abogado en ejercicio. Otra fuente que aprendimos, la costumbre. Y la aprendimos como fuente supletoria y nunca como una fuente que contraríe la ley. Actualización después de la Corte. Ese concepto de costumbre ajustada a la moral cristiana evolucionó hacia la costumbre de la sociedad, porque hoy la sociedad obligatoriamente no tiene que ser católica, apostólica y romana. Entonces, hay una sentencia de la Corte Constitucional que nos pone a tono entre la concepción religiosa teocrática del Estado, Dios, fuente suprema de toda autoridad, y el privilegio de la Iglesia Católica, matrimonio obligatorio, concordato, etcétera, frente a lo que hoy existe, libertad de culto. Igualmente la doctrina, que no es la literatura, la doctrina de la construcción que hacen los jueces, desde el juez de Malabrigo hasta el juez de Santa Marta, el tribunal
O sea, todo el sistema es diferente a las altas cortes, especialmente a la Corte Constitucional. Todo ese conjunto de razonamientos jurídicos, de soportes teóricos que acompañan las providencias judiciales en su parte emotiva, hoy ha cobrado muchísimo más importancia porque tenemos acceso a ellos a través de las publicaciones vía internet, especialmente de las altas cortes. Con la tendencia actual de la justicia digital vamos a tener los tribunales y seguramente cada juez, una vez incorporemos el tratamiento universal de datos, tendremos acceso absolutamente a toda decisión judicial. No puede ser secreta, porque se originan en audiencias públicas. Consulten la reglamentación, el proyecto que tiene la ONU sobre el manejo de datos públicos, abiertos, universales. Eso no es un sueño mío, eso es realidad. La Escuela Judicial Lara Bonilla ya lo está orientando, enseñando, sensibilizando, publicitando a nivel de cursos de capacitación. Y nos llevan por lo menos 10 años de ventaja. Yo estoy asistiendo a unos talleres de capacitación y estoy sorprendido con alegría de ver que la justicia tiene en sus manos el presente y el futuro. Y todavía nosotros acá como abogados en ejercicio o de pronto como catedráticos no nos hemos asomado a esa nueva proyección. Tenemos que aprovechar que acá en la universidad hay jueces, magistrados, fiscales, incluso son formadores en la Escuela Judicial Lara Bonilla para que nos permitan el acceso a esa nueva orientación. Lo ideal es que tengamos unos convenios con la Escuela Lara Bonilla, Rodrigo Lara Bonilla, para poder, digamos, que integrar esta formación tradicional que tenemos en el derecho y que nos da únicamente una tarjeta de abogado litigante y hoy afortunadamente de conciliador gracias al liderazgo. Pero todavía no tenemos una tarjeta profesional que nos habilite para desempeñarnos en los cargos judiciales. Yo le apuntaría a eso. Y finalmente la jurisprudencia. La jurisprudencia proviene de las altas cortes. No es del juez de Malambo. Especialmente de la Corte Constitucional en su tarea de interpretar, poner los límites, darle forma, vida a la Constitución Nacional. Sobre este particular llamo la atención a ustedes que ni siquiera el preámbulo se salvó de esa explicación constitucional. De manera que hoy día el preámbulo es tan importante como el artículo primero. Y tú no puedes abrir la Constitución y pasar al artículo primero si previamente no has estudiado, asimilado, analizado, comprendido el preámbulo. Y si eres de los que te da alergia la invocación de la protección de Dios, pues ese es un Dios no religioso, no es Dios de la religión católica.
que es el concepto de tu relación con la divinidad. Y aquí es donde viene la novedad espectacular, porque el desarrollo de la Corte Constitucional nos ha dado para entender, por ejemplo, que en el sistema antiguo tradicional con el que yo crecí como abogado, era en dicotomía. Las normas entraban en el mundo jurídico y se decía que eran constitucionales. O no entraban y se decía que eran inconstitucionales. La modernidad, la superación de lo tradicional nos dice que pueden ser condicionalmente constitucionales. Esa es la generación de ustedes. Y de ahí se desprenden las consecuencias que ustedes quieren. Y el otro elemento nuevo que dinamizó el derecho fueron las acciones constitucionales, que en el sistema tradicional no existían. Entre ellas, la famosa tutela. Y en la tutela se quebró el principio de la cosa juzgada como un elemento sagrado. Por lo tanto, en estos momentos, tú como abogado no has ganado un proceso porque es posible que ese proceso, bien en el trámite, bien en la decisión, pueda ser cuestionado mediante la acción de tutela. Entonces, ejercer la profesión en el tiempo y la época tradicional, donde una vez ejecutoriada la sentencia, bien en primera instancia o en segunda instancia, no había nada que hacer si no era pertinente una revisión o una casación. O sea, esa época pasó. Y eso nos abre las puertas al mandato de la ley 1123 del año 2007, cuando te dice en su artículo 38 que tú debes ser un abogado que facilites la solución de conflictos, no que generes pleitos inocuos, fraudulentos, temerarios, porque se te investiga y se te sanciona. Y hay que la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación, se pronuncie sobre la conducta que tuviste tú como abogado en la segunda instancia o en la primera instancia, porque ordena compulsar copia. Y te va a quedar muy difícil justificar o desvirtuar la apreciación que ha hecho la Corte. Porque ya no vas a poder decir que el que juez de Malambo te tiene ojo o que se confabuló con la contraparte. Porque la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación, está más allá de los alcances del juez de Malambo o de la contraparte. Entonces hay que tener mucho cuidado en el ejercicio profesional moderno. Y del conjunto de ideas que nacen a raíz del derecho y quedan establecidas y consolidadas, obviamente nacen las escuelas de derecho, así como nacen las escuela de medicina de Cartagena con unas características.
Escuela de Medicina de Medellín con otras características y Escuela de Medicina de Cali. Yo aspiro que nuestra Escuela de Medicina de la Universidad de Magdalena tenga su sello distintivo. Ojalá en medicina preventiva y en altas cirugías, cerebro, corazón. Y que nuestra escuela de derecho también tenga un sello característico más allá del perfil. Ya comienza a tener algo. Un estudiante egresa con formación de conciliador. Entonces, si yo soy un empresario y quiero tener un clima laboral adecuado, yo incorporo en mi planta personal e incorporo para el ejercicio de las acciones judiciales o atender esas acciones un abogado conciliador. No voy a estar con él hablando de pleitos 10 años. Voy a estar hablando de pleitos una semana. Y qué tranquilidad para mí como empresario poder dedicar mi tiempo a la parte productiva, distributiva, social y no estar pendiente desde mi casa con la casa de portarse de atender pleitos y pleitos y pleitos judiciales, porque se acaba uno y me proponen otro. Entonces, la Universidad de Magdalena le está apuntando a caracterizar este tipo de profesional. Ojalá ustedes hagan esta función. Es mejor tener 2 millones de pesos hoy que estar pensando en 20 millones de pesos en 5 años. Escuela del derecho tradicional. Había influencia de la religión, del poder de Dios, del poder de la religión católica, lo teocrático. Eso dio lugar a una escuela del derecho que interpretaba al ser humano en función de Dios. La escuela clásica, naturalista, teocrática en sus diferentes matices, pero todo apuntaba hacia allá. Esa relación del hombre con Dios era a imagen y semejanza de él, natural. Ese era nuestro estado natural. Venir al mundo para servir a Dios y ser imagen y semejanza de él. Nuestro autor Marco Gerardo Monroy Cabra está en esa línea. Pero también la historia se desenvolvió y dijo, no. Miren lo que nos ha pasado. Vinieron los reyes, se apropiaron de la relación con Dios. Nos dijeron que ellos venían en nombre de representación de él. Hicieron una alianza con la religión católica, que era la religión predominante, y desconocieron absolutamente al ser humano. Lo primero fue la tesis. Esto que les cuento es la antitesis. Lo contrario. Entonces ya se comenzó a hablar del poder político. Se comenzó a hablar de revoluciones en Inglaterra, revoluciones en Francia.
sustituir la voluntad del rey por la voluntad de la ley, porque la ley no distingue. El rey sí. Y entonces tenemos una orientación al imperio de la ley. Tenemos de alguna manera ya las bases de lo que consideramos el positivismo jurídico. Entonces pasamos de algo material, que era que el rey disponía de mi vida, y la religión podía disponer de la mía también. Acuérdense de la Inquisición. Pasamos al imperio de la ley, que era un concepto abstracto. Allá era concreto y material. Y aquí era abstracto. La ley no vive en ninguna parte. Nace en el Congreso y después no sabemos cómo se dinamiza. Y estamos montados dentro de la escuela tradicional en lo que es positivo. Entonces nos centramos históricamente a proteger el individuo. ¿De qué? Del absolutismo del rey. Y de la plena disposición del derecho divino. Acuérdense cuando en la tradición judeo-cristiana Dios dispone de su Hijo para sacrificarlo en la cruz en virtud del principio de redención para nosotros. Eso es una disponibilidad absoluta del ser humano. Y acuérdense cuando Papá Dios le pidió a Isaac que sacrificara a su hijo y él estuvo dispuesto a hacerlo. Y lo que le faltó fue meter la candelita a la hoguera. Disponibilidad absoluta del ser humano. Reaccionamos y dijimos no. O sea, nos centramos entonces en el individuo. Pasamos de centrarnos en la divinidad a centrarnos en el individuo. Nos centramos tanto en el individuo que perdimos de vista lo que Aristóteles enseñó hace 2500 años antes de Jesucristo. Que el hombre era un ser social, un ser político, organizado junto a otros hombres. Y entonces comenzamos a darnos cuenta, acuérdense la figura de sistema que les planteé, ya no solo es la libertad individuo, ya no solo es el individuo, yo, tú, él. Ahora el individuo se organiza en sociedad para satisfacer sus necesidades, etcétera, etcétera. Y el elemento sociedad surge. Entonces estamos en la escuela sociológica del derecho, porque de ahí nacen también costumbres, nacen leyes que reflejan lo que está pasando en la sociedad. ¿Quieren evidencia? Antes existía el feminicidio. No. ¿Y ahora por qué sí existe? Porque se comenzó a dar un fenómeno social en donde nosotros los hombres y también las mujeres estamos matando a las exparejas, a las parejas, y hubo necesidad de tutelar y comenzar a mirar ese acontecimiento social. ¿Por qué es social? Porque ocurre en la sociedad. ¿Y por qué en la sociedad? Porque es entre varias personas. No es un solo individuo. Por eso mismo inventamos la tipicidad de la violencia intrafamiliar. Eso no existía cuando yo estudié en los años 70 Derecho.
Hubo que inventar la ley, diseñar la ley, echar a andar la ley, a ver si en un modo, de alguna manera, frenábamos esa explosión que hay de violencia intrafamiliar de todos contra todos. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, hombre y mujer contra niños, niños contra padres y el resto de la familia. No se salva nadie y de ningún estrato, ni profesión ni condición. Alguna modalidad de violencia ejercemos. La explicación de esto es que las relaciones de nosotros son de alguna manera abierta o de alguna manera oculta, directa o indirecta, relaciones de poder. El estudiante tiene unas formas de poder, el profesor tiene otra, entre estudiante y docente se dan unas relaciones de poder, entre nuestros líderes de la universidad y los docentes se dan otras. Y tenemos que aprender a comprender el fenómeno, limitarnos y funcionar. John Rawls nos habla de eso. Entonces, tenemos la escuela sociológica del derecho, son las tradicionales. Ponemos énfasis en la parte de que el derecho está naciendo, originándose en el desarrollo de la sociedad. Los fenómenos mundiales están dando origen a lo que se llama el derecho internacional humanitario. Los fenómenos sociales están dando a lo que se origina como justicia penal internacional. Y hace poco hubo un conjunto de cortes de diferentes países iberoamericanos para tratar asuntos relacionados con la justicia por encima de los respectivos ramos. No fue un conjunto de reuniones del Ministerio de Justicia con la rama del poder. Fueron los representantes de la rama del poder de Iberoamérica. Y los invito a que busquen un código de ética iberoamericano que está por encima de la ley 1123 del año 2007. O sea, hay una tendencia mundial. Con esto de la digitalización, obviamente esto va a tomar unos ritmos acelerados. Y de la mezcla de los matices de estas escuelas tradicionales surgen las que ustedes quieran. Y como las teorías son explicaciones y las escuelas son un conjunto de ideas alrededor de esas explicaciones, pues si tenemos 60 estudiantes, lo ideal es que con esta nueva metodología de desarrollo de la competencia del cerebro de cada estudiante, mañana tengamos un enriquecimiento alrededor de estas teorías, de las explicaciones del mundo del derecho, de las fuentes formales, y no sencillamente hacer lo que todos hemos venido haciendo durante muchos años, repetir lo que está en el libro, lo que está en la ley, lo que está en la Constitución, lo que dijo el profesor, etc. Es una nueva era. Identifico los conceptos, antigua era. Desarrollo los conceptos, nueva era. Aplico los conceptos, nueva era. Yo estoy montado en esa película. Les corresponde a ustedes también hacer. Y la especificidad del derecho ético es
está dada por el principio de seguridad jurídica. Claro, yo tengo desarrollado un prototipo universal de ética. ¿Claro? Si esos principios, valores y deberes sobre, como si estuviéramos en una división aritmética, sobre código de ética, eso lo puedo aplicar a las 23 profesiones que tenemos en la Universidad de Magdalena. La puedo aplicar al mundo empresarial. La puedo aplicar a toda actividad humana. Pero no necesariamente con el mismo contenido. Y hay algunas exclusiones. Por ejemplo, el honor, ese honor de los orientales y ese honor militar no me aparece en la ley 1123 del año 2007. Entonces tendremos algunos elementos en común universales, pero también tenemos elementos específicos, que es mi invitación siempre, encontrar los elementos núcleo o conocimiento esencial y luego también ampliarlo al conocimiento esencial general. En eso consiste en desarrollar el aprendizaje para poderlo aplicar. Por eso cerramos el material que les envié con una pregunta polémica, no problemática, polémica de trabajo de investigación. ¿Cuáles valores nos exige la ley 1123 del año 2007 como elementos excitantes? Hay una respuesta sugerida que es argumentativa. Les pido que ubiquen los artículos a ver si me siguen la idea. Es un poquito aquello de primaria. Si yo pongo el 1, el 2, el 3, punto suspensivo, a ver si el estudiante es capaz de seguir a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si yo pongo A, B, C, a ver si sigue. D, E, F, G hasta la C. Entonces, si yo ubico los valores, de alguna manera ustedes van a intuir de dónde los estoy sacando en la ley 1123 del año 2007 y pueden señalar los artículos. Pues si no lo logran, quiere decir que todavía tenemos dificultades en la competencia número 4, que es interpretar las normas, en este caso la ley 1123 del año 2007, y hacer la relación respectiva. Y una vez que ustedes precisen los elementos esenciales, núcleos y los generales de las escuelas de derecho, la pregunta que ustedes van a aplicar, esos conocimientos los van a aplicar no para repetirme esa información ya está, sino para examinar la ley 1123 del año 2007 e identificar de esos elementos de la escuela de derecho que conforman un sistema ético que se refleja en la ley 1123 del año 2007. Para ponerles un ejemplo, fuera de la ley y sí en la Constitución, cuando el preámbulo dice bajo la protección de Dios, hay un elemento teocrático, porque teo significa Dios, en la concepción de la sociedad. Entonces se está reflejando
el pensamiento religioso, no en el sentido de católico, apostólico y romano, sino mi relación con la divinidad, se está reflejando en la Constitución de 1991. Entonces extraña, ¿no? Todos los guerrilleros que intervinieron allí y estamos bajo la protección de Dios. Comunista, bajo la protección de Dios. Bien, dejamos así presentados los temas que nos corresponden para el día de hoy, habiendo hecho una referencia a los que tuvimos en la anterior, en el encuentro anterior, y ya obviamente nos queda una hora a disposición de ustedes para escucharlos en las exposiciones, explicaciones, ilustración de sobre lo ilustrado en las diapositivas sobre los temas, no de hoy, sino de las de encuentro que tuvimos de anterior hacia atrás. El tema de hoy me lo presentan en el próximo encuentro virtual de aprendizaje. Bien, tienen el uso de la palabra. Ojalá intervengan los que nunca han intervenido, porque esta es la evidencia que yo guardo en la carpeta de cada uno de ustedes sobre sus intervenciones y que me va a permitir, uno, hacerle seguimiento a sus competencias, cómo van, y dos, poder llenar el cuadro de evaluación cualitativa, que obviamente no es discrecional, es obligatorio, y que debe tener un soporte. Y ese soporte obviamente son cualquiera de las 10 actividades y otras que ustedes consideren pertinentes que les envíen el primer documento pedagógico. Listo, pues, gracias por escucharme, atenderme, y espero que consideren las orientaciones que les he dado, y pasamos el turno para que ustedes sean los que me ayuden y nos ayuden a todos a construir el conocimiento colectivo. Ana Karina Roca, que me quiere tanto, que no solamente asiste a la clase de ética, sino que asistió a la de mecanismos alternativos. Por equivocación mía, le dimos acceso a esa cátedra y ya corregimos el error, y si quieres permanecer en ella, tienes que tramitarlo ante el programa de derecho. Tienes el uso de la palabra si has preparado algo sobre los temas anteriores. Vamos, anímense. Enamórense de la actividad de aprender. Sin alegría no hay aprendizaje. Sin deseo tampoco. Sin ganas menos.
Bien, ya estamos nuevamente conectados. Hubo un apagón aquí, un bajón de luz extraordinario. Debe ser festejando que ya Electricaribe no es la compañía suministradora y nos inauguraron por la nueva con un corte de corriente horroroso, de esos que va y viene. Entonces, ¿tienen el uso de la palabra? A ver. Ana María, Angélica, Camilo, César, Gisela, Guillermo. ¿Quién dijo miedo? Karen, Carla, Paula, Roger, Elena, Lisette. Anímense. Le fue la luz al profe. Parece. Ya estamos nuevamente conectados, nos volvieron a quitar la energía. Me cambié a un computador que tiene reserva de energía para mantener la conexión. Esperemos que la internet no se afecte. ¿Listo? ¿Quién tiene el uso de la palabra? Y Elena. Bueno, profe, voy a proyectar un video acerca de el hedonismo. ¿Listo?
Estoy teniendo problemas con el computador, profe. Un momento. Por la teoría hedonista y su postura acerca del... Me avisan si se escucha. Si te escucho a ti, ahora veamos si el video... Antes de empezar, creo pertinente precisar que este término siempre tiende a ser tergiversado o alejarse de su sentido genuino, tal ¿Puedes como pasa subirle el con volumen un poquito? la teoría hedonista y su postura acerca de la felicidad. Antes de empezar, creo pertinente precisar que este término siempre tiende a ser tergiversado o alejarse de su sentido genuino, tal como pasa con otros como materialista, maquiavélico o cínico, ya que las personas piensan que un hedonista es aquel que se abandona desmedidamente a los placeres primarios, como pueden ser el sexo, la comida o la bebida. Entonces, entrando en materia, esta teoría que vamos a estudiar se puede resumir en una simple máxima, la cual predica que se debe actuar de tal manera que se genere tanto para uno mismo como para los demás el máximo placer posible con el mínimo dolor posible. Vemos que Epicuro se nos adelanta más de 2000 años y nos responde interrogantes que aún seguimos haciéndonos acerca de cómo ser felices y aún más importante de cómo mantener la felicidad. También nos hace cuestionarnos acerca de los motivos que lo llevaron a efectuar estos planteamientos y en qué se basó para ellos. Ante esto podemos responder que siempre se basó en la percepción de los sentidos y en el razonamiento, ya que este dice que no hay nada más allá de los cuerpos y de lo meramente físico. Entonces, más de 20 siglos atrás, este sabio hombre ya conocía el camino que recorrería hoy en día el conocimiento científico, este que muchas veces se vio perturbado por el oscurantismo, por la creencia en mitos. Entonces, frente a la felicidad, afirma que el miedo es el mayor obstáculo para conseguirla y que este a su vez es causado por la ignorancia, por la creencia en mitos a la cual nos referimos anteriormente. Y lo opuesto a estos mitos es la razón. Por lo tanto, el conocimiento del universo mediante la ciencia natural es el antídoto perfecto de los miedos y a su vez lo que nos va a generar felicidad. Resumiendo esto, que tiende a sonar un poco confuso, debo plantear que el temor es el mayor impedimento para ser felices y que por lo tanto debemos refugiarnos en la razón para liberarnos de él y conseguir nuestra felicidad. Por esto pone a disposición su filosofía de la erradicación de miedos. Entonces aquí se inventa lo que denominamos tetrafármaco. Para saber qué es esto, pues debemos descomponerlo, facilito. Vemos que por un lado encontramos tetra, que significa 4, y fármacon, que significa remedio. Por lo tanto, es el remedio para eliminar 4 miedos.
¿Miedo a qué? A la muerte, al dolor, al destino y a los dioses. El argumento que utiliza para eliminar el miedo a la muerte es algo así como: cuando ella está, yo no estoy, y cuando yo estoy, ella no está. Entonces dice que todo lo bueno, todo lo malo, el placer y el dolor siempre está contenido en sensaciones, y que cuando nos morimos nos sentimos, por lo tanto esto no puede ser ni bueno ni malo. Y además añade que las personas que esperan morir para descansar están totalmente erradas, porque al no sentir absolutamente nada, claramente no vamos a obtener ningún descanso. Y con este ingenioso argumento consigue erradicar el que consideró en su momento, hace más de 2000 años antes de Cristo, y el que consideramos actualmente el mayor de los miedos de la persona. Ahora, en cuanto al miedo al dolor, él afirma que el dolor, cuando es intenso, dura poco, y cuando dura mucho no es muy intenso. Por esto, en ambos casos es soportable. En cuanto al destino, argumenta que es probable que este no esté escrito, y aun si lo estuviera es imposible conseguir saber qué será lo que sucederá. Por lo tanto, no sirve de nada preocuparnos o tener miedo. Y por último, el miedo a los dioses lo considera poco razonable, ya que son seres tan alejados y con preocupaciones más importantes que lo que hacemos los humanos o no, que no vale la pena preocuparse por obtener aprobación o por tener la desaprobación de ellos. Otro de los puntos que se plantean en esta teoría hedonista es la relación entre la felicidad, el placer, el dolor y la necesidad. Como decíamos, Epicuro era hedonista, y esta palabra proviene del griego hedones, que significa placer. Entonces, Epicuro plantea que hay que elegir aquellas acciones que nos generan un mayor placer y más duradero, y que nos evitan la mayor cantidad posible de dolor. Entonces, para él, el secreto de la felicidad está en el sabio cálculo de las consecuencias de nuestras acciones, siempre tratando de evitar la mayor cantidad posible de dolor para así alcanzar un placer más duradero. Entonces, él está de acuerdo con el placer, sí, pero siempre de manera ordenada, para conseguir así un máximo. Por ejemplo, estaría en desacuerdo con comer grandes cantidades de comida, valga la redundancia, que hagan daño a nuestra salud, y estaría de acuerdo con la buena mesa y con la proporción de vida de cada alimento. Entonces, como todo placer es bueno y todo dolor es malo, debemos a veces renunciar a placeres y exponernos a dolores para disfrutar un placer mayor o evitar un dolor más grande. Por esto, el placer y la necesidad necesitan de un conocimiento siempre sobrio. Ante todo esto vemos y nos preguntamos, entonces, ¿cómo sabemos o qué debemos hacer para elegir un placer que nos conlleve a la felicidad? Para esto, él divide el placer en 3 categorías. En el primer grupo encontramos los placeres naturales y necesarios, que son aquellos que tienen que ver con cubrir las necesidades básicas de cada individuo, como comer, tener un techo o vestirse. Luego encontramos los naturales no necesarios. Estos son las diferentes variantes del placer natural, como comer bien o beber buen vino. Y por último encontramos los no naturales o no necesarios, que son los vanos, y como el honor, el poder, y estos se diferencian de los anteriores porque no quitan el dolor del cuerpo, pero tienden a añadir más problemas siempre. Por último, debemos recordar entonces, y resumiendo todo lo anteriormente dicho, que la prudencia es la virtud de la que derivan todas las demás. Especialmente esto es lo que quiere recalcar Epicuro. Entonces, esta consiste en saber elegir siempre los placeres. Como lo mencioné, es el cálculo de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, siempre debemos orar eligiendo o rechazando cada cosa de manera sabia para así poder ser totalmente felices. Listo, profe. Gracias. Gracias, ojalá puedas compartir este video, no solo en la plataforma que nos quede, sino enviarlo a los correos electrónicos. Yo quiero invitar a los estudiantes para que, tomando como insumo este video, hagan cuadros sinópticos, esquemas, diapositivas, e igualmente
quien lo asuma, hacer una comparación de la sociedad en que estaba viviendo Epicuro y obviamente la sociedad en que estamos desenvolviéndonos hoy en relación con el concepto obviamente de placer, dolor, prudencia, a ver si podemos hacer un traslado, no exactamente un copy y pega porque son dos épocas, sociedades diferentes, pero sí explorar esa posibilidad. Entonces, queda ese reto de construir conocimiento colectivo, es decir, tomo el insumo que hizo un estudiante y sigo desarrollando el tema, pero con otra forma de presentación. E igualmente, un tercer estudiante puede en un momento dado contestar la pregunta, bueno, y esto de los valores hedonistas, porque no los plantea Epicuro no como vicios, sino al contrario, remedios contra los vicios, contra los excesos. ¿Cómo se refleja en la ley 1123 del año 2007 con relación al perfil ético que les sugerí, que les comuniqué en el documento pedagógico? Porque no hacemos nada con obtener un conocimiento, mucho menos con repetirlo, sea directo, en diapositiva, en video. Si no ponemos a funcionar la mente con respecto a la ley 1123 del año 2007 y preguntarnos, bueno, eso que aprendí, esos conocimientos esenciales que encontré en Epicuro, en el hedonismo, ¿cómo se aplican o no se aplican en el sistema ético que se nos propone por la ley como abogados en ejercicio? Esa es la competencia 5. Buscar la información y utilizarla en la 1, con la metodología indicada con el profesor 2, 3, 4 y 5, ser coherente, saber interpretarla y aplicarla. Entonces, ese es el reto que les tengo para el próximo encuentro. Gracias por tu participación y entonces quedo a la expectativa de otro estudiante que nos comparta la información que buscó y veamos a qué nivel se pudo desarrollar. Son las 9:17, todavía resta bastante tiempo para que nos podamos comunicar todos los que estamos en esta aula de aprendizaje. Adelante, ¿quién dijo miedo? Esto es fantástico, esto no se ve sino en Harvard, en Princeton. Esto no se ve en las universidades públicas. Ni siquiera en las universidades privadas tipo los Andes, ni en el externado, allá son más magistrales, muy magistrales. Esta metodología está propuesta a nivel mundial y aceptada para toda Latinoamérica. Y el líder de esta metodología
es la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que se cansó de recibir abogados de todas las universidades con todos los títulos, magíster, doctorados y postdoctorados, para que funcionaran como jueces, magistrados y subalternos. Y no pudo. Tuvo que diseñar su propia universidad que se llama Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para apropiarse de una metodología moderna, diferente a las que tienen las universidades públicas y privadas, y sacar adelante el reto de una justicia con tutela efectiva que realmente funcione en la sociedad. Y aquí lo que estamos es liderado por la Universidad de Magdalena, atreviéndonos a hacer, abrir el camino para que ustedes se incorporen a la sociedad del siglo XXI, a la sociedad digital del siglo XXI. Entonces, los que estudien a Rawls se van a dar cuenta de la gran oportunidad que te está brindando la Universidad de Magdalena. Nunca lo había hecho. Jamás. Y estamos adelante. Pues, aprovechemos. Nunca un estudiante de derecho tuvo tanta posibilidad de exponer, de explicar en forma respetuosa, con la atención de su docente y de sus compañeros de aula, como lo están teniendo ustedes en estos momentos. Jamás. Aprovechen. Esto que están haciendo aquí hoy y en todas las clases hasta la última, es lo que te va a hacer, lo que te va a tocar hacer en las audiencias públicas, en las reuniones de junta directiva. De aquí en adelante. No hay manera de retroceder el tiempo. Y si nos vamos a un encuentro presencial de clase con bozal y todo, volvemos a hacer el mismo ejercicio. Uno a uno tienen que ser protagonistas. Uno a uno tienen que ser los líderes de sí mismos. Si no eres líder de ti mismo, no puedes representar a los otros. Si no superas tus dificultades, no te puedes hacer cargo de las ajenas. Si no puedes gestionar tu vida, mucho menos vas a gestionar la de tus clientes. Ese es el punto. Si estuviéramos en un encuentro presencial de aula, yo te diría, ven Ana Karina, siéntate acá, colócate aquí, toma el micrófono, ve al podio, que yo me voy a sentar en tu puesto y te escucho. Es lo que ustedes en simulación de audiencia llamarían juego de roles, pero esto es de verdad. ¿Alguien quiere hacer algún comentario si no tienen preparada una participación?
Gisela, Karen, Carla, Paula, Roger. Los hombres están silenciosos. Roger. Vamos, falta media hora de esta sesión. Saquémosle provecho. ¿A qué le tienen miedo? Ana Karina. Yelena, un comentario. Angélica, un comentario. Camilo, comentario. César, comentario. Gisela, comentario. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Escucho perfectamente. Cuéntame, Camilo.
Profe, digamos que a mí me surgió como, o bueno, es más como una interrogante o una inquietud en cuanto a la clase que usted estaba dando hoy sobre la fuente material del derecho, No, que estoy hablando de hemos. fuente formal. No, me refiero a la fuente material en el sentido de los avances sociales que ha tenido el derecho y que por ello se ha tenido que cambiar en cuanto a la legislación positiva. A eso me refiero cuando invoco a la fuente material. Yo quería hacerle un comentario sobre la Constitución Política de Colombia, o más bien como una pregunta, a ver qué piensa usted sobre lo que dice en el preámbulo cuando se invoca a la protección de Dios, pero en el artículo 19 se dice que se garantiza la libertad de cultos y que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión. Mi pregunta va más orientada si no cree usted que de alguna u otra manera, no digamos que se está violando ese derecho fundamental, sino que se está como polarizando a todo el país a invocar la protección de Dios entendiendo que la Constitución es la norma de normas, la que está por encima de las demás y la que rige el funcionamiento del país en general. Quería saber qué piensa usted y ese fue un comentario que me surgió de la clase que usted estaba dando hoy sobre la teología. Quería que me aclarara ese punto. ¿O qué piensa usted? Perfecto, Camilo. ¿Cómo conciliamos el preámbulo con la norma interna que está desarrollando? Siempre he sido enamorado y lo voy a estar de los verbos rectores. Si tú buscas en el diccionario qué significa invocar, me lees en voz alta y lo reproduces para todos para poder tener un consenso sobre qué estamos hablando. Entonces, búscate el diccionario de la Real Academia de la Lengua y busquemos dos palabras. Número 1, el verbo invocar. Y número 2, la palabra Dios. Y leemos en voz alta y vamos a partir de ahí. O sea, estoy dando ejemplos de buscar, de identificar conceptos. Entonces, lo primero que yo hago es eso. Identificar qué significa. Invocar, según la Real Academia Invocar, Española, perdón. tiene dos definiciones. La primera significa llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual. Y la segunda significa acogerse a una ley, costumbre o razón, según la Real Academia Española. Cualquiera de las dos nos sirve. ¿Dónde quiere uno ubicarse como sujeto? Porque costumbre, tradición, ley, pues y la primera igual. O sea, afortunadamente no tiene un sentido estricto, sino que tiene un abanico de posibilidades de acuerdo al sujeto. Si yo soy tradicional, invoco, obviamente, desde mi punto de vista religioso. Si no soy tradicional, invoco desde el punto de vista de la posición que tengo. Yo puedo no ser católico, pero puedo ser cristiano, puedo ser judío, o puedo ser musulmán, o puedo ser maometano, budista, o sea, hinduista, si estoy inmerso en el mundo de las relaciones con la divinidad. Ahora es posible que tengamos personas que no tienen una relación con la divinidad de ninguna clase. Ellos nacen, viven, se reproducen y mueren, igual que una planta, igual que el burro, igual que el perro. Y ya. Y no esperan nada de la vida diferente a cumplir con ese ciclo biológico. Nací, crecí, si acaso me reproduje y muero. También. Es más, el doctor Gavidia, que era magistrado en la corte, tenía esa posición y decía, yo soy agnóstico. Yo respeto
absolutamente todas las posiciones, las creencias religiosas o no religiosas, las posiciones filosóficas y de vida de todas las personas. Y eso no me impide relacionarme con ella, respetar sus derechos, respetar sus libertades. Ahora, necesariamente hay que hacer una labor de interpretación y de conciliación. Porque si tú te quedas únicamente en el preámbulo y además te apropias de la verdad y dices, es que la invocación a Dios es la única que vale, esa es mi verdad, porque yo estoy en una relación con la divinidad. No importa si soy mormón, hinduista, pero es mi verdad y se la impongo a los demás. O por el contrario, si estoy en la libertad y la interpreto en forma absoluta y no la concilio, o sea, pongo el tamaño de la libertad tal cual como es la estatua y lo demás está por debajo de mí. O sea, el individualismo, volvemos al individualismo, al estado individualista, al que se enfrentó al rey, que ese fue su objeto. Yo me voy a enfrentar a un rey, yo tengo que crecer más que el rey. Mi libertad tiene que ser más grande y poderosa que la del rey, porque lo contrario no le ganó la batalla. Y eso es un trasunto histórico. Entonces, el verbo invocar te dice a ti que desde tu posición, desde las definiciones que te da la Real Academia de la Lengua, tú como sujeto haces determinada invocación. Ahora, como tú eres agnóstico, no haces ninguna. Y como tú te tienes que mover del otro lado, en el principio de libertad, que significa el respeto al otro, no va a pasar nada. Entonces no te voy a dar posesión del cargo porque no invocas la protección de Dios. Yo lo único que necesito es que digas que juras cumplir la Constitución y la ley. Y listo. Porque tú no puedes hacer reserva de las partes de la Constitución y decir, no, yo no estoy de acuerdo con la diversidad cultural, entonces yo juro cumplir fielmente la Constitución, pero la parte de la diversidad cultural no. Ah, yo soy bilingüe. Tampoco lo del idioma. Mucho menos lo de la prosperidad general, porque cada uno que se defienda como pueda y surja. Y de los derechos humanos, ni me hables de eso, que yo no soy comunista ni izquierdista. Yo creo en la autoridad y el orden. Entonces, por lo tanto, yo me posesiono del cargo de presidente de la República, pero yo no tengo nada que ver con los derechos humanos porque hago reserva de esa cláusula. ¿Tú crees que una sociedad puede funcionar así? Cuando estudias a Rawls, te vas a dar cuenta de por qué no es posible analizar la Constitución como si fueran unos cuarticos sellados, unos cuarticos sellados, porque tienes que hacer una interpretación sistemática en donde todas las normas se relacionan y donde cabe el que es agnóstico, que es diferente al que es ateo, pero también cabe el que es ateo y cae todos los demás que tenemos algún tipo de vinculación con la divinidad, desde los indígenas hasta el Papa, para ponernos en la tradición judeocristiana, o desde los indígenas hasta Mahoma. Y los que todavía creen en el emperador, desde los indígenas hasta el emperador, ese es su Dios.
Porque Dios es un concepto del fuero íntimo, tuyo como sujeto, no es un concepto externo. Y ahí en la Constitución únicamente están diciendo, nosotros los constituyentes tenemos tanta dificultad en sacar esta construcción del Estado. Eso es tan difícil porque no hay un manual de construcción del Estado. Y somos de diversidad filosófica, ideológica, somos de derecha, somos comunistas, somos liberales, somos blancos, somos negros. O sea, tenemos una composición étnica y de variedad de de diferentes clases sociales, que aquí vamos a necesitar incluso la protección de Dios, porque es que entre otras cosas nos están matando. A todos nos estaban asesinando los que estaban en pos de cambiar la Constitución del 86. Y obviamente ese es el escándalo hoy, que es el de Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, siempre tienes que conciliar y no ponerte en un solo punto. Por eso la competencia 4 es de saber interpretar. Si te colocas en un extremo del péndulo y además es dueño de la verdad, si soy religioso me coloco bajo la protección de Dios y de ahí no me saca nadie. Y si me pongo en el otro extremo, la libertad, y me enamoro del Estado liberal, y primero el individuo y después el individuo y después el individuo y después la libertad y siempre la libertad, pues tampoco voy a dar cabida al elemento social, ni tampoco al elemento orden. ¿Por qué no me pongo el tapaboca? Porque yo tengo libertad. Yo decido. ¿Y por qué no respetas el horario de consumo de alcohol? Porque no me da la gana, porque yo tengo libertad y yo decido. ¿Y por qué te vuelas el semáforo en rojo? Porque me da la gana, porque ese es problema mío si me arriesgo o no. Es decir, si tú haces énfasis únicamente en la libertad, no hay manera de construir una sociedad que nos permita fluir. Entonces, irnos a los extremos en el orden significa lo que pasó con Ordóñez. Irnos en extremo al orden significan las dictaduras. Entonces, por eso yo propongo que haya un equilibrio dinámico, o sea, un equilibrio entre los 4 elementos, libertad, orden, sociedad, pero ese equilibrio sea dinámico, nos permita ser flexibles en nuestro pensamiento, sentimientos y acciones para poder ir evolucionando, porque si nos quedamos detenidos, en vez de ser un vídeo, somos una fotografía. Y la vida no se puede vivir en pausa. No sé si eso satisface de pronto tu inquietud. Sí, profe, gracias. Listo, compañero. 9:43, casi a punto de culminar la sesión. Otro comentario, en vista que no hay exposiciones, por lo menos comentario, ese de Camilo estuvo muy bueno. A veces nos quedamos callados porque creemos que el profesor nos va a rellenar y eso ocurre con demasiada frecuencia en las clases tradicionales que venían hasta el siglo XX.
y parte del 21. Nos da miedo porque creemos que el compañero nos va a ridiculizar y nos hace bullying, y efectivamente así ocurre. Y este es el aprendizaje. Yo debo respetar a mi estudiante. Mi estudiante me debe respetar. Yo debo propiciar que los estudiantes se respeten entre sí. Ese es nuestro mensaje de la nueva educación, del nuevo enfoque metodológico y la participación de todos, no solamente del genio. Les reitero, de verdad, revisen el tema con Raúl, que hay bastantes videos explicativos en YouTube. Muchísimo mejor que cualquier explicación que yo pueda darles, porque la de esos videos son, digamos que neutrales, y la mía está sesgada. Ya tiene incorporado unos elementos que me resultan simpáticos, que admito de la teoría de Rawls, y hay otros que todavía no acepto muy bien. Entonces tiendo a resaltar los que a mí me gustan y tiendo a omitir los que no me son simpáticos. Entonces, cuando uno ve varios videos de 5 o 10 minutos de diferentes posiciones, enfoque, ángulo, uno se enriquece mucho. Dejen tanto de buscar en Papá Google y comiencen a mirar YouTube, que esa es la nueva base de datos. El mundo digital será tu nueva base de datos. Y es muy práctico. Muy chévere tener un profesor en casa. Poder darle un clip y parar el video. Tomar una anotación que te permita construir un esquema y continuar. Repetirlo, sino cambiar si llegaste a un punto donde ya comprendiste lo que estabas buscando. Ahora, ¿por qué les hago esta invitación? ¿Por descalificar las bases de datos científicas? No. Porque eso es lo que te va a tocar aprender de las audiencias, porque todas están grabadas. Entonces vas a tener que aprender, como aprendí yo siendo magistrado, cómo escuchar ordenadamente un video de 3 horas, pero que yo tenía 15 minutos para escuchar. Entonces la información tiene que estar ordenada. Y el primer orden es información clara, concreta y precisa. El núcleo para poder tener tiempo. Cuando estábamos con el expediente no digital, cuando no había video, si yo tenía un expediente de 3.000 hojas, no había manera de que ese proceso avanzara. En la nueva audiencia, cuando yo observo que el testigo está dando vuelta, le digo, por favor, concrete. En el sistema escritural no podía hacer eso. Y todavía se cuelan, ¿no? Indagatoria de 7 horas, como la del presidente Uribe, que la ha podido hacer en 10 minutos. ¿Sabes? Yo no puedo gastar 7 horas para decir quién soy yo, cuando todo el país sabe quién es. Tampoco me puedo gastar 7 horas para decir
todas mis ejecutorias, pues eso no es informe de gobierno. Y mucho menos me voy a gastar 7 horas para decir, jamás en mi vida le he pedido a mi abogado que haga eso. Entonces, a veces nos corresponde adecuar el chip a la modernidad, a lo digital, a lo que está ocurriendo hoy. Yo les garantizo que ustedes se montan en esta película y yo hago una clase en 15 minutos. Y ustedes tienen cada uno 5 minutos para exponer y explicar. Y luego hacemos un diálogo sobre particular y nos enriquecemos todos. El sistema educativo necesitó un nuevo profesor, pero también necesita un nuevo estudiante. No nos pueden dejar a carga a nosotros que seamos los que modifiquemos todo. Nuestra actitud, nuestra metodología, nuestra manera de pensar, sentir, hacer. Y el estudiante se quede por allá en el siglo XIX siendo pasivo. Y con los miedos, obviamente. Entonces, los invito bien, damos entonces por terminada la sesión en vista pues que no hay más participación de los estudiantes y que hemos agotado tanto el tema anterior del encuentro virtual de aprendizaje como el tema de hoy y la participación de ustedes, de todos ustedes. Les doy las gracias y espero que mejoren la actitud y sea más provechoso el encuentro virtual próximo que tengamos. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Camilo, por tu participación también. Bien, damos por clausurada la sesión a las 9:52 de esta noche.